Bueno, muy buenas tardes. Espero se encuentren de la mejor manera. Vamos a seguir avanzando con la materia. El día de hoy, pues tendremos un poco el tema ya de contratos de compra y venta internacional, como para ir adentrándonos un poco más, justamente con la intención de conocer las características de estos, ¿no? Entonces vamos a encontrar qué es el contrato, modelos de contrato, e instructivos para llenarlo. Entonces, ¿qué es un contrato internacional de compra y venta? Todo documento que evidencie un mutuo acuerdo entre partes domiciliadas en diferentes partes, tal vez, a través de cual se transfiere la propiedad de mercancías, se vende justamente mercancías que serán transportadas hasta otro destino, otro país, teniendo como contraprestación el pago de un precio. E incluye las condiciones de transporte, seguro y entrega, que son estos Incoterms que habíamos visto en las clases pasadas, así como la forma en la que se solucionan cualquier tipo de problemas o inconvenientes que se puedan suscitar en estos temas, ¿no? Este tipo de contrato está regulado por la Comisión de las Naciones Unidas, que pues tuvo lugar en Viena en el año 1980 y lo pactado por 75 países, y básicamente habla de cómo se puede realizar este tipo de contratos, ¿no? Para poder solucionar este tipo de convención, también creó justamente más adhesiones, más integraciones, aplicaciones, y pues se agregó justamente las partes contratantes tengan tengan establecimientos en diferentes países, que el objeto de la compra y venta sean mercaderías, las partes no hubiesen pactado su exclusión por ese tema. Si solo uno de los países contratantes fuese firmante del convenio, pasará a regirse ese contrato por la convención cuando en virtud de las normas del derecho internacional privado fuese de aplicación del ordenamiento de ese país. ¿Sí? Quedan excluidos mercancías de uso personal, familiar o doméstico, compraventas judiciales o en subastas, valores mobiliarios, buques y aeronaves y electricidad. Las obligaciones de las partes, pues las obligaciones del vendedor, entregar la mercancía, transmitir la propiedad, ¿verdad? Respecto al momento y al lugar de entrega, se atenderá en primer lugar a lo pactado entre las partes según el Incoterm que habíamos revisado. Entonces, si el vendedor no estuviese obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá en cuando el contrato de compra-y-venta implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador, ¿no es cierto? Para que los traslade al comprador, como habíamos visto, depende el ICOTEM. Y cuando en los casos no comprendidos en el apartado precedente, al contrato verse sobre mercaderías ciertas o mercaderías no identificadas. Obligaciones de las partes. En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el monto de celebración del contrato. Y el vendedor deberá entregar las mercaderías cuando se haya fijado, según una fecha, cuando en el contrato pues también se determine un plazo, ¿sí? Y cuando dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato también se dé un tiempo estimado, ¿no? Obligaciones de las partes. En caso de entrega anticipada de las mercaderías, el vendedor podrá hasta la fecha fijada para la entrega. Básicamente es algo lo más importante, ¿sí? O entre otras, en sustitución de las entregadas que no sean conformes, ¿no? Que haya devolución. Y subsanar cualquier falta de conformidad de las mercancías entregadas. El vendedor estará obligado a entregar los documentos en relación a las mercancías, ¿sí? En caso de que se pueda revisar cualquier situación inconforme a esto, ¿no? Acciones ejercitables por el comprador en caso de incumplimientos por parte del vendedor. Entonces, para que se proceda a resolver el contrato, se va a exigir que se dé un cumplimiento esencial por la otra parte. Tendrá carácter de esencial aquel incumplimiento que cause a la otra parte un prejuicio, salvo que la otra parte haya incumplido
no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Todo esto está en este artículo de Viena, donde podemos encontrar cada uno de estos puntos. Las indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿sí? Justamente esto puede dar dado por una sustitución, una reparación, una ampliación del plazo de cumplimiento o rebajas del precio. Y las obligaciones del comprador, pues básicamente el pago por las mercancías que está solicitándole al vendedor, ¿no? Cumplir con todos los requisitos para poder realizar este pago. En caso de resultar imposible efectuar el pago, ello no eximirá de responsabilidad del comprador, ¿sí? Respecto al lugar del pago, si nada se hubiese pactado, será el del establecimiento del vendedor, pero también podrá ser el lugar de entrega cuando el pago haya de hacerse contra entrega de las mercancías o de documentos. Respecto al momento de pago, si nada se hubiese pactado, hay que aplicar el artículo 58 que pues indica tres momentos. Si no se hubiera obligado al precio en otro momento determinado, se deberá pagar cuando el vendedor ponga a su disposición las mercancías. Otro es si es que el contrato implica el transporte, el vendedor podrá expedirlas, estableciendo que las mercancías o los correspondientes documentos representativos no se podrán en poder del comprador más que contra el pago del precio, ¿no? El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar también las mercancías. El pago puede realizarse por efectivo, transferencias, cheques en la moneda pactada por las partes, que por lo general siempre será la del país donde se está establecido el vendedor. Acciones ejercitables por el vendedor en caso de incumplimiento por parte del comprador. Exigir el cumplimiento de las obligaciones dadas en justamente que el vendedor ha ejercitado en derecho. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios. Declarar resuelto el contrato. Dicha resolución deberá ser notificada al comprador, ¿no? ¿Qué es las obligaciones justamente del cumplimiento del comprador? Exigir el cumplimiento de, de lo previsible, ¿no? Cualquiera de las partes podrá negarse a cumplir con su obligación cuando tras la celebración del contrato resultase evidente que la otra parte fuese a incurrir en un incumplimiento, un menoscabo en su capacidad para cumplir o de su solvencia, porque resulta previsible su incumplimiento por su comportamiento al disponerse a cumplir el contrato, ¿no? Una ineficiencia por parte del vendedor o el comprador. Sí, las indemnizaciones también se pueden dar por este tipo. Solamente se exoneran de responsabilidades, ¿sí? Si se prueba que esta falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno o a su voluntad y no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias, ¿no? O sea, hay artículos que en algún punto, como alguna catástrofe que pueda haber, alguna destrucción de un buque, se dañó justamente, se rompió un contenedor, quién sabe qué puede pasar, ¿no? Cualquier situación que no haya sido previsto, básicamente está diciendo ahí que puede ser exonerable. Sí, esta exoneración tiene carácter temporal también en algunos puntos, tiene impedimentos temporales, deberá comunicarse a la otra parte la existencia de este impedimento dentro de un plazo razonable, que empezará a contar desde el momento en que tiene conocimiento del mismo. Si el incumplimiento viniese derivado de acciones, u omisiones de la otra parte, esta perderá de todo derecho a ser indemnizada. Tenemos sobre la conservación de las mercancías, el derecho del vendedor, ¿sí? Reconocer que a retener las mercancías, conservándolas adecuadamente, cuando el comprador no la reciba o no le pague lo que le debe
incluidos los gastos de conservación, ¿no? Ese es el deber del vendedor, el derecho. Derecho de retención del comprador, que haya recibido las mercancías, pero tenga intención de devolverlas ante un incumplimiento por parte del vendedor, deberá conservarlas diligentemente, ¿no? El buen trato de las mercancías. Depósito y venta, justamente, en caso de no disponer los medios necesarios para poder custodiar las mercancías en adecuadas condiciones, existen tres posibilidades: custodiarlas directamente, depositarlas en el almacén de un tercero o venderlas por cualquier medio apropiado. La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a un acto u omisión del vendedor. Sí, la transmisión del riesgo habla que cuando el contrato de compra y venta implique el transporte de las mercaderías, fija dos reglas. Sí, entonces aquí ya hay reglas también para los Icotems, ¿no? En estos puntos. Cuando el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan en poder del primer porteador para que las traslade al comprador conforme al contrato de compra y venta. Y cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías en poder de un portador en un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador en ese lugar. Entonces todo depende de cómo se negocie, ¿no? Aquí hay un modelo de contrato. Podemos irlo revisando, pero bueno, básicamente en la parte principal habla de las empresas, ¿no es cierto? ¿Quién lo conforma? ¿Quién es el vendedor? ¿Cuál es su objeto social? Luego la declaración del comprador, que conoce las características, especificaciones de los productos o del contrato, ¿no? Que se va a comprar. Cláusulas, justamente cuál es el objeto, el precio, es decir, si cuánto va a ser en la cantidad en el puerto, qué Icoterm se va a utilizar, renegociar precios, políticas, formas de pago, el envase y el embalaje de las mercancías, ¿sí? Fecha de entrega, patentes y marcas, la vigencia, obviamente, de un contrato, rescisiones por incumplimiento, insolvencia, ¿sí? Subsistencia de las obligaciones, que bueno, básicamente este ya es un poco más diferente al resto y este habla como eh, la terminación de este contrato no afecta de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad. O sea, es decir, si es que ya tuvieron en algún punto algún otro contrato, ¿no? Cesión de derechos y obligaciones, limitación de responsabilidad contractual, legislación aplicable, ¿sí? Y obviamente al final un arbitraje que básicamente lo que habla es que si es que las partes tienen que conciliar algún problema, pues recurrir justamente a algún método que les pueda ayudar a interpretar y ejecutar estas soluciones, ¿no? Estas controversias que se pueden dar. Entonces, el instructivo para el llenado del contrato de compra y venta internacional, básicamente indicar el nombre completo o denominación de la empresa vendedora, mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, la cual debe estar facultada para ello. Incluir el nombre completo y denominación de la empresa compradora, citar el nombre completo de las personas que suscribirían el contrato, mencionar el país correspondiente, anotar el número de registro de constitución. Mencionar la actividad de la compañía, anotar el nombre y cargo de la persona que firme el contrato, mencionar el domicilio principal, el país, anotar el nombre y cargo de la persona que firme el contrato y el domicilio. Hay que hablar y precisar
sobre las mercancías que son objeto, la cantidad, características, en qué condiciones se encuentran, el precio que se pagará por justamente comprar estos productos, anotar el puerto de embarque, solo en el caso de que se utilice transporte marítimo, anotar una carta de crédito, cheque o la forma de pago convenida, precisar los documentos necesarios que el comprador requerirá para poder importar justamente estas mercancías y que se pueda existir conformidad sobre esto. Condiciones específicas de embalaje o por el tipo, el riesgo que tenga esta mercancía en el transporte, escribir los números de registro de las patentes, ¿sí? Básicamente ese sería lo fundamental que hay que tomar en cuenta en relación a un contrato internacional. Vale aclarar justamente que esto parte como de un contrato normal, ¿no? Como una situación de entre pares que quieren justamente generar un comercio. Sin embargo, esto ya se lo ve a nivel internacional y está avalado justamente por los Incoterms y como veíamos por justamente el instrumento de adhesión de la Convención de las Naciones Unidas, los contratos de compra y ventas de mercaderías, ¿no? Ahí existen todos estos artículos que podemos revisar y básicamente la idea es que ustedes puedan luego darse una revisada a esto, poder enterarse un poco de qué se trata. Tenemos los tributos al comercio exterior ahora. Pues como una breve reseña, se puede hablar que desde los tiempos pasados ya existía un sistema de recaudar, ¿verdad? Una burocracia en relación a eso. Impuestos eran la forma de que se podía imponer a los ricos de alguna forma este sistema, ¿no? Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de importación y exportación, llamados portoría. Pues básicamente existió todo un desarrollo desde ese tiempo, como podemos ver acá, pero el punto es que desde ese entonces se han generado también tributos al comercio exterior. Entonces, que dentro de sus características está el ser un recargo económico que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación. Sujetos, el sujeto activo de la obligación tributaria de ANER es el Estado, por medio de la aduana, ¿sí? Que en conjunto con el sistema de rentas internas de CRI también pues trabajan en la recaudación de estas obligaciones tributarias aduaneras. El sujeto pasivo son todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de comercio internacional, ¿sí? Entonces encontramos esto, que según el artículo 108 del COPSI, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se considera los tributos al comercio exterior los siguientes: los derechos arancelarios, los impuestos establecidos en leyes orgánicas, ordinarias, cuyos hechos generados guardan relación con el ingreso o salidas de mercancías, las tasas por servicios aduaneros. Entonces, dentro de estos tributos, sus recaudadores reflejan información de las prestaciones pecuniarias que el Estado exige de los consignatarios y exportadores con motivo de la realización de operaciones aduaneras, por la prestación de servicios públicos inherentes de la actividad aduanera. El rublo incluye costos procesales, derechos consulares, gastos, remates y venta directa, intereses, licencias de salidas, multas, salvaguardas, sobretiempos petroleros, valor de la garantía, valor de rectificación, valor del remate, tasas y el valor de las notas de crédito. En el país existen los siguientes: FODINFA, que es el Fondo de Desarrollo para la Infancia, en el cual se aplica el 0.5% sobre la base imponible de la importación.
Tenemos el ad valorem, que es el arancel cobrado a las mercancías, que son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del costo, seguro y flete, base imponible de la importación, ¿no? El ICE, el impuesto a los consumos especiales, porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. El IVA, el impuesto al valor agregado. Y otros tipos de tributos como los habíamos visto, ¿no? Dentro de estos, creo que los más importantes, podría decir yo, que han generado un cambio en las industrias nacionales, de la producción nacional, es el tema de la salvaguarda. Justamente intenta preservar la producción nacional colocando un valor agregado, un tributo especial a ciertos productos que han sufrido mucha importación y que están de alguna forma causando daño a sectores que forman parte de la producción nacional, del PIB nacional. También tenemos estos de acá, valor de las notas de crédito, sobre tiempos petroleros, valor de remate, tasas. Vemos estadísticas. Al año 2020, la mayor recaudación por distritos, ¿no? Hablando que Guayaquil, es la recaudadora más grande, por el puerto más grande, por donde ingresa la mayoría, pues, de mercancías justamente al país. Entonces, podemos ver que en el año 2020 existió casi una recaudación de 295.000, sí serían millones, no miles de dólares. No es tanto, diría yo, pero suma, ¿no? Son muchos millones que pueden ingresar a la parte tributaria al país para poder generar cualquier situación. En el caso del FORINFA, ¿sí? Vemos que el segundo es Quito, obviamente, en el pago de impuestos por el IVA. ¿Eh? El ICE, en cambio, Manta es uno de los que ha pagado más, obviamente Guayaquil igual. Sí, impuestos al valor agregado, tal vez mucha importación de automóviles, puede ser, ¿no? Otros tributos, sí, podemos ver que dentro de la estadística de los impuestos, el que genera más ingreso es el IVA, obviamente por ser el que tiene el 12%. Entonces, conclusiones, los aranceles proporcionan a las mercancías producidas una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas. La importancia está en que se establecen unos compromisos para que las mercancías que circulan en esos mercados puedan tener unos impactos importantes en los precios finales. Es decir, que se reducen unos aranceles o se eliminan o se ponen tarifas preferenciales para que los productores que se acuerdan entre las partes se les dé un tratamiento preferencial. ¿Sí? Vamos a empezar revisando el proceso de importación. ¿Sí? Donde vamos a encontrar la búsqueda y verificación de proveedores para elegir la mejor oferta, regímenes de importación, requisitos relacionados a la importación, flujograma de una importación a consumo. Búsqueda y verificación de proveedores. La actividad de búsqueda, verificación y selección de proveedores forma parte del proceso de compras o adquisiciones en una organización. Entonces, sigue el siguiente flujo.
la búsqueda y selección de proveedores, determinación de criterios de selección, obtención de información de los proveedores, evaluación de proveedores, selección del proveedor. Dentro de la búsqueda y selección de proveedores encontramos pues que se debe realizar una investigación por diferentes fuentes. Entonces, diarios, revistas, internet, ferias de exposiciones, cualquier tipo de referencia de socios comerciales, de conocidos que nos puedan ayudar tal vez a ayudar a interpretar o mejorar nuestra información sobre proveedores. Entender la calidad del servicio y el producto que brinda, tener en cuenta los materiales, características, tributos, durabilidad, cumplimiento de plazos de entrega, comunicación. El precio es uno de los criterios más importantes, ¿verdad? Según lo que se esté importando siempre, pero se debe considerar que existan proveedores con precios razonables para que luego dentro del mercado los márgenes de ganancia también puedan ser competitivos, ¿verdad? Cuando ya sean importados los productos, las formas de pago de créditos para poder tal vez en algún punto apalancarse. Experiencia, generalmente una mayor experiencia en el mercado, traduce a procesos más organizados y por ende mejores resultados de productos. Una reputación que de referencias comprobables a los clientes de que estás vendiendo un buen producto. Algunos de los criterios de selección pueden ser también por los montos mínimos, máximos de compra. Este es un criterio muy importante a considerar que tributa directamente en la flexibilidad que se tendrá con el proveedor. Valores agregados. Estos pueden ser capacitaciones del personal sobre el uso de los equipos, cupos para participación en eventos internacionales, etcétera. Entonces, ¿qué le pedimos de información al proveedor? Básicamente, si es que es un operador logístico autorizado, el registro de su constitución de empresa, nombramientos de su empresa, accionistas, propiedad intelectual, todo lo que nos ayude a conocer el estado legal de la empresa. Pedir información para sustentar el cumplimiento de cada criterio de calidad, ¿sí? Tal vez manuales, catálogos, fichas técnicas. Pedir información al proveedor para verificar precios, créditos y formas de pago. Sustentar la experiencia, ¿sí? Y así con esto, pues podemos tal vez tratar de armar una evaluación justamente con la intención de, pues, brindarles calificaciones a diferentes variables y poder hacer un análisis comparativo entre ellos, ¿no? Sí, tenemos la búsqueda y evaluación en cada uno de estos casos, podríamos brindarle algún punto y seleccionar ya al que tenga las mejores variables o lo que más se ajuste a nuestro giro de negocio. Entonces, una vez incluidas las actividades mencionadas anteriormente, se procede a seleccionar al proveedor, el cual deberá ser el que obtenga la mayor calificación. Luego de la selección se le notifica al proveedor y se realizan las formalizaciones de los contratos. Entonces es importante recalcar que a los proveedores se les deberá dar un debido seguimiento para constatar el cumplimiento de los acuerdos contractuales y se deberá generar una reevaluación de igual forma de proveedores. Tenemos a los regímenes de importación, que son los regímenes aduaneros. Entonces, dentro del COPSI habla que son los trámites aplicables a las mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Entonces, ¿qué es la importación? Básicamente, ingresar mercancías extranjeras a un país determinado cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de importación al que se haya declarado. Entonces, dentro de los regímenes, ¿cuáles son los de importación? Porque también existen regímenes de exportación. Dentro de importación encontramos a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición de mercancías con franquicias arancelarias, transformación bajo control aduanero, depósito aduanero, importación para el consumo, que es la más común, y reimportación en el mismo estado. Sí, a ver, hablemos un poco. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Podemos hablar un poco de productos que no van a sufrir ninguna transformación, ¿sí?
y que van a ser importados temporalmente por algún motivo, por algún evento, como una feria, como un concierto, como un, tal vez diría, eh, feria, ¿no es cierto?, que pueda darse en la cual van a ingresar ciertos productos, pero que vayan a ser exportados en su mismo estado a su lugar de origen. Transmisión temporal para perfeccionamiento activo, en cambio, habla de que va a llegar algún tipo de producto que no está tal vez en su totalidad completamente producido y va a sufrir una transformación, va a sufrir un perfeccionamiento activo para poder justamente llegar a cumplir el 100% de su producción. ¿Sí? Ejemplo, tal vez una maquiladora, ¿no es cierto? Reposición de mercancías con franquicia arancelaria, ¿sí? Básicamente las empresas que tienen mercancías con franquicias. Transformación bajo control aduanero, de igual forma, ¿no? Bajo algún sistema que la aduana tenga algún control. Depósitos aduaneros básicamente son cuando las mercancías ya son importadas y van a quedarse en alguna galpón o algún depósito que esté autorizado por la aduana y que va a ser ahí en algún punto llevar algún control, llevar alguna transformación o alguna situación. Importación para el consumo, todos los productos que llegan directamente ya para ser nacionalizados y la reimportación en el mismo estado, de igual forma que la reimportación en el mismo estado básicamente es haber cumplido con el primer punto, ¿sí? Como que haber hecho una emisión como importación, pero luego reimportarlo, ¿no? Como que la otra contraparte. Entonces, ¿cuáles son los pasos previos para una importación? Pues la obtención de certificado digital para firma electrónica, el token, que se lo obtiene gracias a el Banco Central del Ecuador. Luego tenemos la instalación del Ecuapass para que puedan justamente utilizar todos los módulos que contiene el Ecuapass y puedan solventar sus registros, que es el siguiente paso. ¿Sí? Que las personas naturales o jurídicas deben sí o sí registrarse como importadores en este sistema Ecuapass para poder llevar un control de esto. Conocer restricciones de productos a importar, ya que hay productos que son de y prohibida importación, como la ropa usada, los neumáticos usados. Sí, eso es de prohibida importación, bueno, y en algunos otros casos más, como armas, etcétera, ¿no? Trámites de desaduanización de mercancías, contar con la asesoría de servicios de agentes de aduanas autorizados para hacer la transmisión de la declaración aduanera de importación, que es la DAI, ¿no? Pues, ¿cuáles son los requisitos relacionados a la importación? ¿Quiénes pueden importar? Entonces, personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, radicadas en el país, que hayan sido registradas como importadores en el Ecuapass y aprobados por la aduana. ¿Cómo se obtiene? Adquiriendo la firma electrónica, como ya lo vimos, ¿sí? Registrarse en el Ecuapass, actualizarse en la base de datos, crear un usuario, aceptar las políticas de uso, registrar su firma electrónica, ¿sí? Allá es aquí. ¿Cómo se desorganiza una mercancía importada? Para realizar los trámites de desorganización es necesario la asesoría de un agente aduanero, ¿sí? Un OCE, para poder interpretar la declaración aduanera de importación, que será transmitida por este proveedor de software o el Ecuapass en un periodo superior a 15 días calendario previo a la llegada del medio de transporte, hasta 30 días calendarios siguientes a la fecha de su arribo, y de no cumplirse en ese plazo, las mercancías estarán inmersas en uno de los causales del abandono tácito, según lo que estipula el literal A del artículo 142 del Código Orgánico de la Producción, el COPSI. Cuando se desodaniza una mercancía importada, de acuerdo al tipo de mercancías de importar, se deben adjuntar los siguientes documentos en la DAI.
documentos de acompañamiento, sí, que son los de control previo, que deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de importación. Los documentos de soporte, el ADAI, sí, estos documentos deben ser físicos o electrónicos, deberán reposar en el archivo del declarante o agente de aduanas para presentarlo, ¿no?, a la como una declaración aduanera, el documento de transporte, la factura comercial que acredite la transacción comercial, el certificado de origen, documentos en el SENAE o en el organismo regulador de comercio exterior. Existen canales de aforo para poder despachar justamente estas declaraciones aduaneras. Entonces, en la aduana existe el canal de aforo automático, el canal de aforo automático no intrusivo, el canal de aforo documental y el canal de aforo físico intrusivo, ¿no? Cada una de estas modalidades se realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgos que la aduana maneja, ¿sí? Básicamente se hacen ya revisiones de importaciones, se maneja una semaforización para poder ya catalogar a los importadores, y en el caso de mercancías perecederas y animales vivos, eh, en virtud de su naturaleza, tienen prioridad en su reconocimiento físico de ser el caso, ¿no? Básicamente estos son animales vivos, como en la época de Navidad previamente se realizan importaciones de pavos, de pollos, de flores, etcétera, ¿no? Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras autoridades que incluyen el reconocimiento físico, como agrocalidad, por ejemplo, como la Policía Nacional. Las autoridades aduaneras procuran que los controles se realicen de forma coordinada. En cualquier etapa del proceso, el control aduanero, sí, se podrá realizar inspecciones de la mercancía a través de un sistema tecnológico de escaneo con rayos X, básicamente. Luego, pues se debe realizar un pago de tributos por los productos importados. Y para determinar este valor a pagar, es necesario conocer primero la clasificación arancelaria del producto para poder conocer si es que esta subpartida específica contiene algún tipo de arancel en relación o algún tipo de documento previo, ¿sí?, que se necesite para poder desaduanizar o nacionalizar esta mercancía. Y básicamente son las tasas que ya vimos, ¿no? El ad valorem, que son los establecidos por la autoridad competente, la FODINFA, el ICE, el IVA. Sí, un flujograma de importación a consumo. Es el régimen 10, se lo conoce, ¿no? Importación para el consumo. Entonces, el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del Servicio de Aduanas del Ecuador, y las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en el territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. Esto es básicamente el flujograma de importación a consumo. Entonces, habla de una empresa de calzado. Requerimiento desde bodega de calzado, orden de compra, una cotización para el exterior, se acepta la compra, el proveedor comienza a fabricar el producto, ubicación de la subpartida arancelaria, en este caso sería la 64, que habla de calzado, exige documento de control previo, ¿sí? Habla justamente de que si existe ya un documento previo, como es la autorización de INEN, tal vez por el tema de calidad, se va a un despacho de aduana, ¿sí? Se aplica un seguro también, se hace una valoración aduanera, carta de crédito al banco en el caso de necesitarlo, para poder realizar justamente una garantía, emisión de SWIFT final y envío al proveedor, y se coordina el transporte, almacenaje y la logística, ¿no? Posterior a esto realizan un aforo automático de la mercancía
salida y autorización. Luego hay un pago de un almacenaje, hay un retiro de la carga en el transporte local, aviso de llegada a bodega, llegada a la bodega, la coordinación de despacho a distribuidores, la entrega a mayoristas, a tiendas propias, y luego hay una venta, ¿no? Básicamente ese sería el fin de poder realizar una importación. Ahora vamos a ver el proceso de exportación. Entonces también hay regímenes de exportación, aranceles de exportación, perdón. Listo, entonces existen teorías del comercio exterior que pretenden encontrar las causas de este fenómeno y estudiar los efectos, ¿no?, sobre la producción y el consumo. Entonces, el mercantilismo, teoría de la ventaja comparativa, ventaja absoluta. El mercantilismo constituye una de las primeras teorías de la historia del pensamiento económico. Una forma de entender la expansión del mercantilismo es justamente el análisis de estos tres fenómenos: la expansión del mundo conocido, el crecimiento del comercio y de la actividad económica, y el auge del absolutismo y el surgimiento de las potenciales colonias. Entonces, la expansión del mundo conocido, los viajes que se realizaron a América, Asia, África. El segundo punto habla de las conquistas de España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda. Y el último habla de justamente que se dieron adelantos en la navegación, el transporte marítimo, cada vez iba habiendo un crecimiento de la oferta de dinero en Europa. ¿Sí? Fue una corriente del pensamiento económico en la que se explicaba que el motivo principal para el enriquecimiento de las naciones era la expansión de su comercio exterior. En la época se pensaba que la riqueza se lograba como resultado de una posición positiva en términos de comercio. Entonces, las exportaciones sean mayores a las importaciones. Bajo esa idea fundamental del mercantilismo, se dio paso al fortalecimiento del proteccionismo y el rol del Estado en la economía, pues el desarrollo de las estructuras productivas y la defensa de los mercados nacionales permitirían un fortalecimiento del sector exportador. Entonces, a partir de la idea nacionalista, en cambio, que predominaba en esos años, sí, los gobernantes vieron la necesidad de fortalecer su rol con el objetivo de orientar el crecimiento de las naciones, desarrollar económicamente y principalmente al comercio internacional. Pero el mercantilismo consideró como el componente económico del absolutismo en Europa y generó que los intereses no se enfoquen en el desarrollo económico de las poblaciones como un objeto principal, sino que haya un aumento del poder de las naciones frente a otras. Podemos ver que otros de los aspectos relevantes que explican el auge de la corriente mercantilismo en Europa es la monopolización del comercio con las colonias. Entonces, de esta manera, las potencias europeas no solo veían a sus colonias en otros continentes como una fuente de metales preciosos y materias primas, sino como un destino seguro de sus exportaciones, como es hasta ahora, ¿no? Sí, la ventaja de la teoría absoluta, en cambio, proviene de uno de los hechos más importantes de la revolución industrial, la división del trabajo, del comercio internacional, como la especialización de ciertos países en la fabricación de un cierto producto, frente a otros países que lo producen de igual manera, pero no son tan eficientes. ¿Sí? Una ventaja absoluta en relación a cierto producto. Entonces, en contraposición al mercantilista, quienes establecieron que la riqueza estaba dada en la acumulación de metales preciosos. Básicamente, Adam Smith, el fundamento de la riqueza nacional es la productividad, podía generar el trabajo, con lo que explicaba que el beneficio económico se daba en el ámbito de la producción. Sí, entonces, a partir de una idea de libre comercio, se establecía que cada país puede especializarse en una nueva producción de bien para tener una ventaja absoluta,
y aquellos bienes que los puedan producir de manera más eficiente en otros países, importar otros bienes que los produzcan de manera menos eficientes, pensaba que esta especialización generaría un incremento en la producción mundial, el mismo que sería beneficioso para todos los países que participen en el comercio exterior. Entonces, a medida que existe libertad de comercio, es más probable la especialización de los países, la que se traduce en una mayor productividad del trabajo y mayor provisiones de bienes y servicios, lo que en diferentes palabras sería una mayor riqueza nacional. De esta manera, se podría explicar las razones por las que un libre comercio generaría una mayor riqueza para todos los países. Existe una relación directa entre el tamaño del mercado y los niveles de especialización, pues afirma que a mayor tamaño del mercado, mayor especialización y mayor productividad del trabajo. Entonces, por lo tanto, el libre mercado internacional expande el mercado, lo que a través de un aumento de la productividad del trabajo conduce al bienestar mundial vía aumentos de la producción y disminución de precios. Sí, el costo de oportunidad, como lo decía David Ricardo, tomando como ejemplo Ecuador o Colombia, que por su ubicación geográfica le resulta ventajoso las flores durante todo el año para poder exportarlas. Países que en el hemisferio norte en épocas de invierno, justo como en San Valentín, no pueden producir flores con facilidad, entonces las importan, de tal manera que el comercio entre los dos países se puede beneficiar a ambos y cada uno exporta los bienes que tienen una ventaja comparativa. ¿Sí? Constituyó un referente, justamente el modelo ricardiano, para pensar sobre las razones por las cuales se produce el comercio y sobre los efectos del mismo sobre el bienestar nacional. Reducía el comercio internacional a las diferencias entre otros países, básicamente. El modelo hace una abstracción de amplios efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta, no otorgar ningún papel de los diferentes recursos del país, ¿sí? La idea errónea de que un país solo puede ser competitivo si supera la productividad de otros países comparada con el extranjero. No es suficiente para asegurar que un país exportará los productos de dicha industria. Entonces, un ejemplo que contrapone justamente estas teorías es sobre las ventajas comparativas, como la que se explica en la emergencia de China, como una exportadora potencial en algunas industrias, siendo muy baja la comparación con la medida americana o la europea. Sin embargo, en algunas industrias la desventaja china en productividad no es tan importante. China se ha convertido en el mayor potencia productora y exportadora en el mundo. A ver, vamos a ir nos vamos a quedar por acá, creo ya. Dos economistas suecos básicamente explicaron el papel de la diferencia de los recursos en el comercio, concluyendo que las diferencias de los recursos son la única fuente del comercio. Esta teoría pone en relieve justamente el modelo de Heckscher y Hawley, o también conocido como el modelo de las proporciones factoriales. El motivo de este cambio respecto del modelo ricardiano que vimos antes es que la economía tiene dos factores. Existe una cierta posibilidad de elección de los usos de los factores productivos, que por lo general estas elecciones dependerán de el factor de los precios del trabajo y del capital. En la práctica, aunque el comercio viene explicado en parte por las diferencias de productividad del trabajo, las diferencias de los recursos de los países, sí, Canadá exporta productos forestales a Estados Unidos, no porque sus madereras sean más productivas con respecto a sus homólogos estadounidenses, sino porque en Canadá es un país escasamente poblado y tiene más tierra forestal per cápita que Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, un país que tiene una gran oferta de recursos con relación a su oferta de otros recursos abundante, un país tendrá a producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. Eso es como lo que explica esta teoría, ¿no? Los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores que están abundantemente dotados, debido a que los cambios de los precios relativos de los bienes tienen fuertes efectos sobre las ganancias
relativas de los recursos. Y dado que el comercio cambia, los precios relativos también. Sí, este también ya. Ya tenemos otra teoría, el comercio internacional como competencia imperfecta, conocido como la nueva teoría del comercio, donde Krugman básicamente y Obslet plantean que el modelo ricardiano posee cuatro debilidades con relación al mundo real, ya que este predice un grado de especialización extremo que no se observa en la realidad. Es decir, que los países se especializan en la producción de bienes y servicios en donde poseen mayores ventajas comparativas. Pero en el mundo real, cada país produce una variedad diversificada de productos para exportar y para abastecer su propia demanda. El modelo hace una abstracción de los efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta en cada país, con lo cual predice que los países siempre ganan en el comercio, en el comercio. En realidad, las barreras de entrada a las importaciones como aranceles, subsidios, hacen que existan mayores ventajas para los países que aplican este tipo de mecanismo proteccionista. El modelo no otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre países. No tienen en cuenta otros factores productivos como es la tecnología, la tierra, la calificación o perfeccionamiento de la mano de obra, la ubicación geográfica, entre otros factores que tienen cada uno de los países diferente. Y indican que este modelo de Ricardo ignora la inclusión de las economías de escala como causa justamente del comercio, lo que hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre naciones que aparentemente son similares. Em, Estos modelos justamente que vimos antes se aplican a mercados de competencia perfecta, analizados únicamente las ventajas comparativas en cada nación, asumiendo que cada país producirá bienes o servicios donde poseen estas ventajas. Y luego realizarán justamente un intercambio para poder complementar y sacar beneficio de estas diferencias. Pero hay una falencia en este sistema, ya que su teoría de economía de escala o rendimiento de escalas decrecientes, donde existen justamente el duplicar los insumos o recursos de una industria, la producción aumentaría en más del doble, disminuyendo el costo por unidad producida. Entonces, a diferencia de la teoría tradicional del comercio que se explicó antes, en donde se supone que los mercados son perfectamente competitivos, existen economías de escala y las grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas, lo que trae como consecuencia que los mercados tiendan a estar dominados por monopolios, oligopolios, que tienen influencia directa sobre los precios de los productos, los mercados, y se convierten entonces en mercados de competencia imperfecta. Krugman explica su teoría con base a un tipo de mercado de competencia imperfecta, que es la competencia monopolística, en la cual cada empresa puede diferenciar su producto del de sus rivales y además supone que cada empresa toma los precios de sus rivales como datos, ignora el efecto de sus propios precios sobre los precios de otras empresas. Entonces, esta teoría del nuevo comercio llevó a Krugman a realizar nuevos planteamientos sobre la geografía económica. En primer lugar, en un contexto en donde se daban los rendimientos crecientes como los costos de transporte importantes, encadenamientos hacia atrás, hacia adelante pueden generar una lógica circular de aglomeración, es decir, que los productores quieren situarse cerca de sus proveedores y de sus clientes, lo cual explica que van a terminar estando cerca los unos de los otros para ser más eficientes. En segundo lugar, consiste en que la inmovilidad de algunos recursos, la tierra, la fuerza laboral actúa como una fuerza centrífuga que se opone a la fuerza centípetra de la aglomeración. La tensión entre estas dos fuerzas moldea la evolución de la estructura espacial de la economía. Eso es lo que decía. De otra parte, al analizar la interacción de tres tipos de elementos, la economía de escala, los costos de transporte y nivel de demanda,
Sí, relacionada a su vez esta última con el porcentaje de la población ocupada en la industria, que provocaría una concentración del sector industrial, ya que las economías de escala justificarían la producción en un único lugar, minimizando los costos de transporte y además la demanda local de productos producidos se elevaría. ¿Sí? Em, Aquí. En función de lo anterior, el comercio internacional sería una forma de ampliar el mercado y permitir la explotación de las economías de escala y aparecería aunque los países tuvieran los mismos gustos, las mismas tecnologías y las mismas dotaciones factoriales. ¿Sí? Entonces, tenemos los regímenes de exportación, que encontramos regímenes de no transformación y regímenes de transformación. Dentro de los primeros, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, y del otro lado tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que básicamente esta habla de reparaciones de maquinaria muchas veces, ¿no? En la exportación definitiva, básicamente exportación para el consumo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, justamente cumpliendo un plazo determinado durante el cual deberá ser reimportado sin haber experimentado ninguna modificación alguna la mercancía. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, justamente lo que les indicaba, reparación de mercancía, restauración, acondicionamiento, transformación tal vez de mercancías, elaboración de mercancías como montaje, incorporación. Y existen aranceles también, justamente que son grabados para este tipo de procedimientos, ¿no? El arancel de la exportación se lo realiza de igual forma por el medio del pago del Ecuapaz, ¿sí? Y para poder realizar una exportación definitiva hay que obtener el registro del exportador con el RUC, obtener justamente luego por medio de el Ecuapaz del registro del exportador, ¿sí? Y más que nada estar atento a todas las resoluciones de informaciones que vengan por parte, ¿no? Nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, para luego poder avanzar con el proceso de exportación en la siguiente clase, ya que se terminó. Les agradezco mucho por su tiempo.